La epidemia se complica, los casos aumentan. No vemos a Nicolás Maduro hablar de lo que sucede en nuestros sectores populares, de lo que sucede, por ejemplo, en la parroquia Petare, de donde es electo el diputado Pizarro, de donde tenemos infinidad de historias de superación, de alegría, como la de mi madre, que viene del 23 de enero, y donde está ese venezolano que echa para adelante. Ahí estamos empezando a ver fallecimientos por COVID-19. Ahí estamos empezando a ver personas que pierden su vida en casa. Yo tengo acá en mi mano, en mi poder, producto de la revisión, algunas actas de defunción, entre ellas esta que tengo acá en mi mano, de un paciente que evidentemente le hemos borrado su número de cédula y su nombre. Es un paciente que venía o llegó al hospital de la carretera Petare-Santa Lucía, kilómetro 11. Esto es un paciente que llega sin signos vitales al área. Los familiares requieren un inicio severo de una enfermedad con dificultad respiratoria, sin patología concomitante, es decir, no sufrida de alguna otra patología. Al final el único antecedente es hipertensión, fallece por dificultad respiratoria y signos de dificultad respiratoria. Esta acta de defunción que tenemos como otras, evidencia y demuestra junto a estas otras tres que tengo acá el fallecimiento de 4 venezolanos en la Petare-Santa Lucía. En la carretera Petare-Santa Lucía, en el municipio más poblado de Venezuela, que es el municipio Sucre, en la Gran Caracas. De eso Nicolás Maduro no habla. Pero comienzan a haber casos de fallecidos en el hogar, en su casa. Comienzan a haber venezolanos, que estos 4 casos fueron en la misma semana. Los 4 casos llegaron al Hospital Domingo Luciani, estos 4 casos en una semana, en el Hospital Domingo Luciani, con acta de defunción, que perdieron su vida por COVID-19. Es decir, en la Petare-Santa Lucía hay COVID-19. En la parroquia Sucre hay COVID-19. Y no hay cómo atenderlos. Y están muriendo en sus casas. Están llegando al hospital ya sin signos vitales o muy complicados, o simplemente van a morir en un hospital. En el Pérez de León, o en este caso, en el Hospital Domingo Luciani, que queda muy cercano al municipio Sucre. Si esto lo sumamos con lo que está sucediendo en el estado Sucre, en el estado Anzoátegui, voy con el estado Anzoátegui, en tan solo 48 horas hemos tenido 19 fallecidos en el Hospital Luis Rassetti. Que por cierto, el Hospital Luis Rassetti está sin agua y funcionando con la luz de una planta eléctrica. La luz va y viene. Aquí vamos otra vez. Cuando un paciente está entubado a una máquina de respiración y se va la luz, hay que ponerse con un ambú, a darle con la mano hasta que llegue la luz, porque si no esa persona pierde su vida y va a respirar porque usted está con la mano supliendo la capacidad o la función respiratoria. 19 fallecidos en 48 horas en el hospital más grande del estado Anzoátegui, donde además hay colegas peleando por su vida, donde no hay guantes, donde no hay tapabocas, donde no hay para hacer PCR, donde no hay pruebas rápidas, donde no hay cama de terapia intensiva. 19 fallecidos en 48 horas. Fallecidos en la Petare-Santa Lucía, 4 en una semana en un sector populoso. Y no vemos ninguna reacción de la dictadura. Y esto me lleva a otro componente que debemos empezar a denunciarlo y alertarlo. Estamos llegando a un punto epidemiológico de la enfermedad donde el número de casos ya iguala o supera el número de pruebas. El secreto mejor guardado de la dictadura es el número de pruebas que ellos hacen. Nunca lo han admitido. Las personas que tenemos dentro de higiene, el informe de Naciones Unidas ha demostrado que no hacen más de 600, 800, 1000 pruebas en su mejor momento. Que tienen un retraso de 14 días. Que somos el país que menos pruebas tipo PCR hace en América Latina. Que el tiempo promedio para entregar una prueba PCR es de 10 a 15, 18 días, como es el caso del interior de Venezuela. El crecimiento de la enfermedad, el ascenso de la enfermedad, está llegando a un punto donde va a rebasar el número de casos al número de pruebas que se pueden hacer por día. Esto va a conllevar a que haya un aplanamiento artificial de la curva. El régimen tiene ahorita en sus manos la decisión de o manipular más la información o mentir con un anuncio todos los días de 1100, 1200, 1300, 1100 casos. Cuando la verdad no es eso. La verdad es que llegaron a su máxima capacidad de pruebas. Y van a intentar decirle al mundo y a los venezolanos que hay un aplanamiento de la curva.
un aplanamiento artificial, porque insisto, el número de casos es mayor al número de pruebas que ellos están haciendo. Si ellos hacen 1000 pruebas, van a resultar las 1000 positivas. Si ellos hacen 1200, resultan las positivas porque tienes 2000, 3000 o 4000 casos diarios, como además lo dijo de manera exacta y precisa la Academia de Ciencia y Matemática, nuestras academias, hace 3 meses. Eso es lo que viene. Eso es lo que comienza a pasar esta semana en Venezuela. Y si no tomamos los correctivos, no sabemos y no entendemos el comportamiento de la enfermedad. No se toman las acciones. No se pueden tomar las acciones técnicas, políticas, sociales y epidemiológicas necesarias para contener la enfermedad. Yo les pido a todos que entendamos que esto no se va a detener solo, que la inmunidad por rebaño va a llegar, pero si llega sola, nos costará muchas vidas y nos costará mucho sufrimiento si no podemos hacer intervenciones antes. Donde el ciudadano es el primer actor, pero lamentablemente Nicolás Maduro ha hecho esta pandemia de uso judicial, para policía. SEBIN, FAE, policía, te meto preso, te llevo a un refugio, te voy a meter a asesinar, te voy a marcar la casa, eres un trochero. Como siempre quiere arreglar todo Nicolás Maduro, porque como es un improvisado, lo que le queda es agredir e insultar para intentar solucionar las cosas. Hacia allá vamos. La propuesta es sencilla, lo hicieron los europeos. Llegó la hora de que nosotros hagamos definición clínica del COVID. Paciente con sintomatología clínica debe ser reportado como COVID positivo aunque no tenga acceso a la prueba PCR. Va a ser la única manera que nosotros sepamos realmente el comportamiento de la enfermedad. Que usemos la definición clínica del COVID. Sintomatología, con un diagnóstico hecho por el personal de salud, usted tiene de manera clínica y como diagnóstico clínico COVID-19 y así debe ser reportado en la estadística. Porque, insisto, ya estamos sobrepasando y estamos llegando al punto donde el número de casos y de contagios diarios va a ser mayor a la capacidad de pruebas de la dictadura. Y van a producir un aplanamiento artificial que va a generar una supuesta tranquilidad o mejoría que no va a ser cierta. El resultado va a ser mayor exposición de la población, mayor impacto hospitalario que no tiene capacidad de resolución, mayor aumento en la tasa de mortalidad. Esa es la razón de nuestra angustia y de la exigencia que hacemos hoy y entender con OPS, con OMS y con organismos internacionales que debemos evolucionar y pasar al diagnóstico clínico del COVID-19, aunque no haya una PCR positiva por las características que sufre hoy nuestro país. Y alertar con esto la posible mentira, desmontar de una vez la posible mentira o estrategia del régimen de querer aplanar la curva artificialmente porque no tienen más capacidad de hacer pruebas. Ellos van a intentar vender que están controlando todo y no es cierto. La verdad es que, insisto, el número de casos va a superar la capacidad de pruebas que se pueden hacer cotidianamente. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros? ¿Cómo estaría hoy Venezuela si estuviésemos en el ejercicio pleno del poder? ¿Qué debió hacer la dictadura en estas 24 semanas? Si estuviésemos dirigiendo con transparencia, con sinceridad, con humanidad, con cercanía a los destinos del Ministerio de Salud, de los ministerios en Venezuela, de todo el aparataje de los venezolanos, tendríamos hoy en Venezuela no 2 laboratorios como tiene la dictadura para controlar la información. Tendríamos 16 laboratorios listos para hacer PCR. Tendríamos 5 laboratorios en Caracas, 2 laboratorios en Carabobo, 3 laboratorios en Táchira, 1 laboratorio en Anzoátegui y 2 laboratorios en el estado de Aragua, dividiendo Carabobo y Arauco para atender el centro y sur de Venezuela, Táchira para atender los Andes venezolanos, Anzoátegui para atender el oriente de Caracas, junto a la ciudad capital. Estaríamos haciendo entre 6.000 y 8.000 pruebas diarias, entregando el resultado de la prueba PCR en 48 horas. Es decir, usted en tan solo 2 días tendría el resultado de si tiene o no tiene COVID. Estaríamos generando soluciones con la ampliación de la prueba PCR, no como sufren hoy los venezolanos, 15 días esperando, casi que preso con un albergue, amenazado. Sino sería el venezolano el protagonista de la pandemia, tendría cómo hacerse la prueba quien quiera, cuando quiera, en 16 laboratorios a nivel nacional listos y activos, seríamos de los países que estaría a la vanguardia haciendo pruebas, entregando resultados tempranos, y estaríamos muy por encima del número de casos y de la identificación temprana de pruebas. Habríamos contenido este pico de ascenso y aplanado la curva por haber hecho las cosas como se deben hacer, como lo indica la ciencia, como lo indica la experiencia exitosa de otros países en América Latina y el mundo. Estaríamos hoy con un país tranquilo enfrentando el COVID-19 desde el punto de vista sanitario con las pruebas PCR. Pero estaríamos haciendo mucho más. No tuviésemos un ejercicio pleno de las funciones y no en la realidad que hoy nos impone lamentablemente la dictadura, tendríamos activas las 1.200 camas de terapia intensiva. Estaríamos hoy muy por encima de la necesidad de camas de terapia intensiva
tendríamos listo y disponible un personal protegido y entrenado, no tendríamos la mayor tasa de mortalidad en América Latina, tendríamos a nuestros médicos residentes de distintos posgrados, a nuestros estudiantes de medicina del último año formados y capacitados para manejar un ventilador y para que las 1.200 camas de terapia intensiva estarían a disposición de los venezolanos. Estarían listas para salvar vidas, estarían listas para que usted tenga la tranquilidad de decir, voy al hospital porque no me van a rebotar, no voy a ruletear, va a haber una ambulancia que me busque en mi casa y me lleve. No me van a decir, no hay, no me van a decir en el hospital, vaya a comprar esto, vaya a comprar lo otro, sino me van a atender porque están las 1.200 camas de terapia intensiva, ahí están los laboratorios de PCR. Y teníamos el sistema de monitoreo digital para contagiados, donde usted diga con tranquilidad que tiene COVID y no y con miedo lo oculte. Donde podríamos hacer un monitoreo digital de saber y hacer la trazabilidad de los pacientes con COVID, hacer contención temprana, hacer aislamiento temprano, aislamiento con tranquilidad, aislamiento con soporte económico, aislamiento con estabilidad económica a los pacientes con COVID, que detuviera la tasa de contagio, que disminuyera la carga viral en las principales ciudades, como hoy lo vemos que ocurre en Caracas y en otras ciudades de Venezuela.